terminábamos con la gran restauración del rey David, como el Señor le bendijo enormemente, como el Señor nos enseñó a través de esa historia también, a que aunque estemos firmes, podemos caer, amén. Debemos de depender de Dios, debemos de ser honestos con Él. Si somos honestos con el Señor, vamos a ser honestos dentro del hogar. Y así Dios nos ha mostrado su amor en cada estudio. Hoy vamos a ver cómo el Señor restituye todo aquello que algunos problemas, situaciones, crisis le han quitado. Y la mayor cosa que ha quitado Satanás de los hogares es la felicidad, es la paz, es la armonía, es el amor y el temor de Dios. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 25. Joel capítulo 2, verso 25 dice de esta manera: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermano Nelson, ora por el mensaje. Amén. Estamos muy avanzados con el tema la restauración del matrimonio o en el matrimonio, y hemos aprendido que el Señor debe ser el centro de todo esto, de cómo debemos realmente llegar cuando hay una ruptura al Señor, y Él es el único, hermanos, que nos puede restaurar, nos puede devolver todo aquello que está apagado, está perdido. Un matrimonio puede experimentar una plaga de langostas. Hoy vamos a hablar de esa plaga que hubo en Joel. Fue un desastre totalmente para el pueblo de Judá, y cómo esas plagas pueden representar todos los problemas matrimoniales, todos los problemas en el hogar, porque hay muchos problemas que consumen poco a poco la relación, tales como las langostas consumieron la tierra en aquel entonces. El libro de Joel fue escrito en un tiempo de gran crisis para Judá. Es un libro muy hermoso, léalo en su hogar, analícelo. Una plaga devastadora, hermanos, de langostas. Había destruido los cultivos, dejando hambre, pobreza, sufrimiento, donde las personas realmente estaban desesperadas porque no miraban una esperanza alguna. Y así están los matrimonios que están siendo devorados por problemas. No ven esperanza alguna. No ven esperanza de cómo Dios es el único que puede ayudarnos. Por eso hoy vamos a ver la plaga devastadora de las langostas en el matrimonio. Joel usa esa calamidad como una imagen del juicio de Dios sobre el pecado del pueblo. Ya vimos cómo realmente un matrimonio puede carecer de amor, cómo un matrimonio puede llegar a la bancarrota. Es por el mismo pecado de las personas, amén. La misma desobediencia. Sin embargo, después de que el Señor pueda mandar juicio o pruebas a un matrimonio, Dios mismo da la promesa de restauración, la promesa de misericordia, la promesa de bendición para quienes vuelven
a Él. Y vamos a aprender que cuando hay problemas matrimoniales, a la primera persona que debemos de ver e ir corriendo es al Señor Jesucristo. Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esa es una plaga extraordinaria de unos simples insectos que devoraron todo el cultivo de la tierra de Judá, y el profeta usa esa tragedia para mostrar cómo Dios, en su poder, Él mismo manda esa plaga por una simple razón, por la desobediencia del pueblo que en ese entonces se había apartado del Señor. Y miren qué impresionante, porque la imagen es una imagen de destrucción progresiva. Ahora, el pecado que habita en el hogar le va a llevar a una destrucción progresiva. Todo aquel pecado escondido va a consumir su relación poco a poco y va a experimentar diferentes etapas. Ese versículo es la base de todo el libro de Joel, porque primero muestra la devastación que hubo antes de que el Señor anunciara la restauración. Habla de 4 animales. Algunos estudiosos piensan que son animales diferentes y otros piensan que son las mismas langostas, pero en diferentes etapas. Y eso es lo que yo creo también. Tenemos la oruga primeramente ahí en el verso. Es importante aclarar que la oruga no es esa oruga que conocemos como mariposa, amén. No es esa. Es una langosta tierna, que incluso en el hebreo dice que es la langosta que corta las hojas. Vamos a empezar poco a poco, despacio, a ver cómo un problema leve empieza a cortar lazos matrimoniales. Sería la oruga. ¿Cómo puede alejarlo a usted de la comunicación al Señor? Ya no va a orar, ya no va a tener comunicación, ya no va a querer venir a la iglesia. Ese trabajo estaba haciendo la oruga en aquel cultivo. Era una cortadora, iba devorando poco a poco. Y me encanta la figuración de Joel, que dice que lo que quedó de la oruga comió el saltón. Eso significa, hermanos, que la oruga no había comido por completo, porque no era una langosta adulta aún. Todavía había un proceso de crecimiento. Ahora, un problema matrimonial no le va a destruir por completo, amén. No, de ninguna manera, pero es progresivo. ¿Cómo puede empezar una destrucción matrimonial? Por una discusión. Esa puede ser la base de una oruga. Por un cambio de pensamiento. La esposa quiere ir a un lado, pero el esposo quiere ir hacia otro lado. Y no llegan a un acuerdo y hay problemas. Ya no se hablan. Y no van a la restauración. Y de la oruga pasa al siguiente animal, el saltón. Esa pequeña langosta que ya ha crecido un poco, pero todavía no ha llegado a la reproducción total, que aún es muy joven, pero no puede volar, simplemente salta, una langosta, que hoy en día conocemos como grillo. Ustedes lo han visto, y hay algunos que son grandes. Esas existían en el tiempo de antes, incluso el Señor castigó con plaga de langostas, desobediencias, amén. Nos muestra claramente cómo Joel figura una devastación progresiva. No importa, lo que quiero que me comprenda es que no importa el tipo de insecto o la biología que usa Joel, sino cómo el Señor, Él mismo por la desobediencia manda plagas que puedan destruir progresivamente no solo una familia, sino una iglesia, sino un hogar, sino un trabajo. ¿Por qué? Porque hay ciertos problemas que hoy en día están consumiendo la familia. Miren, es increíble cómo una simple oruga o un problema muy pequeño está haciendo que familias enteras se odien entre sí. ¿Sí o no? Sí.
Eso está pasando hoy en día. Y hay pobreza mental, no hay madurez espiritual. Cuando dice que el saltón comió lo que la oruga dejó, significa ya la ola segunda. Es una ola más intensa de problemas. Miren, cuando un problema matrimonial no es tratado, cuando está con problemas leves, va a traer consecuencias mayores. Cuando un matrimonio empieza a consumir el amor y se aparta del Señor y ya no quieren acercarse más a Dios, en su mente dicen no hay esperanza y no buscan al Señor, entonces eso va a progresar y progresar hasta llegar a un límite donde realmente la desobediencia le va a llevar a la bancarrota. Pero el Señor va a mostrar amor hacia nosotros. El Señor está mostrando misericordia para que podamos sentirnos amados delante de Él, para que nos sintamos realmente como algo precioso delante de Él. La Biblia dice que lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Noten, esta es una langosta un poco más adolescente. Esta tiene más hambre que las primeras dos. Se quiere alimentar más y más. Ya con unas alas pequeñas se puede desplazar fácilmente para consumir cultivo en diferentes áreas. Y hay problemas que van a consumir áreas, hermanos. Su carácter, una. Su lengua, otra. ¿Verdad que la lengua es poderosa? Y hay problemas que hacen que su lengua salga y estalle. Y hay algo que la Biblia dice que hay que tener mucho cuidado con ese miembro. Con esa parte que el Señor le ha dado, que no es para maldecir, sino para bendecir. Y hemos tratado esto desde antes de que el Señor quiere que nosotros como parejas estemos tratando de cuidarnos los unos a los otros. Hay que someternos, hay que aceptarnos tal cual somos. Hay que aceptarnos. Si aquel es metido como era Pedro, acéptele cuál es. Porque el Señor así lo hizo, amén. Hay que aceptarlo, hermano. Es difícil aceptar, pero hay que tomar el ejemplo del Señor como le aceptó a usted. Y usted tiene que aceptar. La devastación iba consumiendo aún más, pero todavía no había terminado. Ahí estaba el revoltón, era una tercera etapa del juicio del Señor. La destrucción sigue avanzando, pero luego llega hasta la langosta adulta. Esta que significa que consume o destruye por completo. Esta es una etapa definitiva. Y miren, hermanos, una gran ola de langostas pueden destruir fácilmente por completo un cultivo gigante. Y una gran ola de problemas. Pero antes, cuando estábamos en la oruga, todavía solo era un problemita. Solo era que no había comunicación entre parejas. Y tenía que haber el amor para hablar y la madurez y aceptar. Pero como no hicieron eso, se fue al revoltón y seguía avanzando. Y ahora que hay más problemas, ya no es uno, sino que un problema trajo los demás. Ahora ya no queda nada del matrimonio. Ya no hay amor. Ya no hay cultivos, ya no hay arraigos de lo que usted hizo. Ahora hay problemas matrimoniales serios, donde la pareja le pregunta y a usted no le interesa. Donde el esposo y la esposa están preguntando y hay una inmadurez, hermanos, gigante. Cómo se ignoran entre sí. Mire, hasta desaparece la provisión que el Señor ha dado, ¿ven? Por la desobediencia. Hasta desaparece la esperanza humana, porque en sentido humano, cuando Satanás trabaja y acoge un matrimonio que ha sido golpeado en crisis, problemas, fallos económicos, hermano,
siempre hay uno que no está bien delante del Señor y hay un pensamiento desgarrador y es suicidarse. Y entra en la mujer o en el hombre. Y vemos a menudo personas que mueren porque su matrimonio fue consumido totalmente por los problemas, ya no hay esperanza. Y lo poco que queda, se pelean por ello como perros y gatos, hasta con abogados. Lo poquito que queda, la langosta, si no lo cuida o se acerca al Señor, será una ruina total. Joel está mostrando una devastación progresiva. La oruga está consumiendo. El saltón termina lo que la oruga consumía. El revoltón, más feliz, tiene más hambre. Pero la langosta termina de destruirlo todo. En los matrimonios, hermanos, hay pequeños descuidos. ¿Cuáles son esos tipos de langostas matrimoniales? ¿Sabe cuál es uno? Falta de oración. Y se ve pequeña como una oruga, ¿verdad? Antes oraba muy bien todos los días. Pero hay un descuido, ahora ya no ora todos los días. Y es ahí donde si usted no pone de su parte y busca del Señor el amor, la misericordia, ya no va a ser toda la semana, ahora solo va a orar una vez a la semana. Y le va a consumir, y le va a consumir, hasta que después de la oración, como ya no ora el Señor, no le interesa, ya no hay comunicación matrimonial. Ya no existe aquello de buenos días, amor o amor. Ya no. Y se pierde todo eso. Hay heridas, hay discusiones constantes, hay resentimiento, que es peligroso eso, hermano. El resentimiento es peligroso. Hay distanciamiento emocional, distanciamiento, hermanos, espiritual. Sí, eso está pasando hoy en día en los matrimonios. Es triste, mire, hermanos, es triste realmente que uno como persona sabe que está pasando algo malo, pero no hacemos el esfuerzo por acercarnos a Dios, hermano. O sea, es triste decir, estoy mal por esto y esto, pero no queremos acercarnos al Señor. Y eso es muy peligroso porque cuando hay un distanciamiento espiritual, la cosa se va a poner fea. Miren, cuando todavía existen problemas o crisis matrimoniales, pero que aún está el pensamiento de madurez espiritual de decir, en Dios tengo esperanza. En el Señor confío que nos puede restaurar. Yo no puedo cambiarla, yo no puedo cambiarlo, pero el Señor sí puede. Cuando existe eso, hermano, es la clave para buscar a Dios. Pero una vez la relación está destruida o se pierde la comunión matrimonial, que llegamos a las palabras de decirle, ya no te amo, no me busques más. Y tal vez sí le ama, pero hay resentimiento, hay culpa, hay dolor, hay heridas. El énfasis, hermanos, no está en la biología de lo que estaba pasando, de un insecto, sino en la devastación total que Joel quiere mostrarnos. Las 4 langostas representan una devastación total. Pero el Dios de Joel, escuche eso, el Dios de Joel era tan grande y es tan grande que puede restaurar cualquier devastación de cualquier langosta. O para que me entienda mejor, el Señor puede restaurar hasta pensamientos de muerte o pensamientos de divorcio o pensamientos de hacerle mal a una persona. Como no me quiere, entonces yo voy a dejar que no quiera a alguien más. Pensamientos humanos. Dios promete, hermanos, misericordia.
Dios promete restauración y bendición si volvemos a Él. Fuera del Señor no hay restauración. Mire, si su matrimonio está en crisis, pongamos un paréntesis, si su vida espiritual en la iglesia está en crisis, si usted no se acerca al Señor, usted no va a ser restaurado. ¿Comprende eso? Y si no me cree, leámoslo en Joel capítulo 2, verso 12 al 17, cómo el Señor habla directamente al profeta. Mire, el versículo 12, por eso pues, después de explicar todo lo que las langostas habían hecho, Jehová le dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí. Note, qué fuerte el contraste. O sea, ya reconoce, después de que usted reconozca que está mal matrimonialmente, o está mal en familiar, o con la iglesia, el Señor lo primero que quiere es que usted se convierta a Él de verdad, que le busque. Convertíos a mí con todo, dice, vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Quién hizo eso en la historia pasada? El rey David. ¿Y qué pasó con el rey David? En cuestión de segundos fue restaurado. Ya no pensaba igual. Él sabía que la voluntad del Señor se había hecho. Pero si no nos acercamos a Dios, hermanos, no vamos a tener paz mental. Vamos a tener paz, pero esa paz que el mundo le da, que dura solo cuando están felices, pero cuando hay peleas, ya no hay paz. Pero el Señor dice, mi paz no es como la del mundo. La paz del Señor es gozo, hermano. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la devastación, usted puede tener gozo. ¿Cómo podemos conseguir gozo en medio de problemas matrimoniales? Convirtiéndonos al Señor. Rasgad vuestro corazón, dice, y no vuestros vestidos. Note, el Señor no quiere apariencias. Como les prediqué un día de Tito, el Señor no quiere personas que digan que están bien con Él. Quiere personas que le adoren en espíritu, en verdad, dando en sí un ejemplo digno para la obra del Señor. Empieza fuerte Jehová con Joel. Diles que si quieren que todo lo que ha consumido la plaga de las langostas, porque hermanos había consumido todo, era una devastación. ¿Cómo sabía usted que había bendición en aquel entonces? Porque tenía viñedos, campos, ganado. Pero si usted no sabía, realmente el Señor puede mandar langostas hoy en día también. El Señor puede disciplinar, hermano, su desobediencia. Dios dijo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque, dice la Biblia, misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Al Señor le da pesar como usted anda muchas veces. Como andamos de miserables, queriendo encontrar felicidad en las cosas que no nos van a dar felicidad, hermano. El Señor se complace en mostrarnos su amor y hace una pregunta: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? Dice. Y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y ahí dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Miren, es necesario convocar a los matrimonios. Amén. Que vengan a la casa del Señor, y si hay un problema, que oren, que se conviertan a Dios. Es necesario, hermanos, que las personas deben de obedecer la Biblia y no actuar por sí mismos. Miren, es necesario realmente el estudio que estamos recibiendo, porque yo también lo recibo. Ha sido de mucha bendición, hermano. Pero en algún momento yo quise meterle un poco más de exhortación y decirle realmente, algún día lo voy a hacer.
pero no quería violar lo que el Señor ya me había dado, amén. Era lo que el Señor ya me había dado, pero qué bonito era hablar de aquello, hermanos, a los matrimonios en general y decir, tú que quieres gobernar a tu marido, estás perdida, mujer. Tú, hombre, que quieres tratar a tu esposa como no una ayuda, sino como una sirvienta, estás perdido, hombre. Y ser fuerte, hermano. En algún momento solo matrimonio, ¿verdad? Ningún niño se podría dar, pero es necesario convertirnos de todo corazón al Señor. Jehová dice, convocad asamblea, por favor, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, dice, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y diga, perdona, oh Jehová, tu pueblo. Es lo que nosotros hacemos muchas veces, ¿verdad? Orar, interceder por personas. Señor, te pido por el matrimonio de mi hermano y de mi hermana que usted pueda restaurarnos. Eso es de lo que está hablando el Señor acá. ¿Por qué? Porque siempre mete algo el Señor para que aprendamos. Y es la última pregunta del capítulo 17, dice, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Note, que siempre que hay problemas, o siempre que habría problemas en aquel entonces, habían ciertas personas enemigas de Dios que decían, wow, ¿dónde está el Dios al que alaba? Eso puede pasar con usted. Si a usted le pasa algo, va a haber una persona que le va a decir, ¿dónde está tu Dios al que sirves? ¿No era que confiabas en Él y dónde te tiene? Y esos son problemas que van a arrancar. Miren, incluso hay personas que se meten hoy en los matrimonios y le dicen a los esposos, ¿dónde está tu Dios? ¿No ves que tu esposa realmente no está obedeciendo la Biblia? Y como aquel esposo le dieron esa observación o ese comentario, ya hay problema, hermano. Se fue a discutir a la casa. Y empezó como un problema de la oruga. Y terminó en una langosta. Porque no hubo comunicación. Pero mire, hermano y hermana, yo le voy a decir algo. Nadie puede obligar a nadie a hacer lo que es bueno para el Señor, amén. Nadie. Si su esposa ama al Señor, ella va a obedecer la Biblia y le va a respetar. Sépalo. Si su esposo ama al Señor, le va a amar tal cual Pablo lo dice, como Cristo amó a la iglesia. Y no es necesario que usted exija amor, porque el Señor hará todo posible. Dios desea de nosotros un corazón rendido, no una religión vacía, sino un corazón dispuesto a aprender. Esa libación que menciona ahí me llama mucho la atención. Es algo maravilloso. La libación, hermanos, para explicarles, era una ofrenda líquida que se hacía en el Antiguo Testamento, que se derramaba algún vino o perfume. Era precioso delante del Señor. Era parte de la adoración. En hebreo esa palabra es derramamiento o ofrenda derramada. ¿Saben quién hizo eso? María. Derramó el perfume al Señor, amén. Pero ¿sabe quién más mencionó eso? El apóstol Pablo. Pablo dijo en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. En pocas palabras, lo que Pablo decía era que nosotros tenemos que derramar nuestra vida por Él. ¿Comprende eso? ¿Comprende cómo el Señor quiere realmente que nos convirtamos a Él, que nos acerquemos a Él, que si hay una necesidad espiritual por la cual orar? En el libro de Joel dice, convocad asamblea. Reúnan los ancianos, los niños, los que maman. No significa los recién nacidos, sino los más pequeñitos en la fe.
los neófitos, los que vienen comenzando en la fe, reúnanlos a todos y oremos por ese propósito. Dios les está diciendo, ¿quieren misericordia? Bueno, conviértanse a mí. Rasguen vuestro corazón. Ayunen, lloren, con lamento. Reúnan al pueblo, perdonen a sus hermanos. Y el Señor dejará bendición tras de tal acción. Y Dios cumple su promesa, amén. Dios cumple su promesa, hermano. Es el verso que leímos al principio, el 25. ¿Cómo el Señor va a restituir? Dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Note, fue Dios mismo que envió la devastación, no fue nadie. ¿Sabe por qué envió devastación? Por la desobediencia de su pueblo. ¿Sabe por qué usted está cruzando problemas matrimoniales? Por su desobediencia. No hay otra explicación. No le eche la culpa a su esposo o esposa, es usted mismo. Es su desobediencia. Pero el Señor cumple su promesa de restauración. Y dice que vamos a comer hasta saciarnos. Mire qué bendición. Después de haber perdido todo el pueblo de Judá, ellos van a comer hasta saciarse. Y van a alabar el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas. ¿Verdad que el Señor ha hecho maravillas con ustedes? Acerquémonos a Él, hermano y hermana. Y nunca jamás, dice, será mi pueblo avergonzado. Note. Qué maravillosa promesa. Ningún hijo de Dios, ningún matrimonio, ninguna iglesia, ningún ministro puede ser avergonzado si busca y se convierte al Señor. Dios está prometiendo, hermano, restaurar lo que el pueblo había perdido. Dios promete restaurarle. Dios en su amor quiere que usted se mantenga firme en Él. Dios quiere que realmente entendamos que cualquier cosa que suceda fuera de Él, hermanos, es por nuestra responsabilidad. Amén. Está enojado Satanás, amén. Pero Dios es bueno, hermano. Dios puede restaurar cualquier tipo de situación. Eso nos enseña que Dios es soberano incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. Recordemos realmente la importancia de acercarnos a Él. ¿Quiere restauración? Convirtámonos a Él. Obedezcámosle, sirvámosle de corazón. Rascando vuestros corazones, dice, no vuestros vestidos. Sirvámosle de corazón, no solo de palabra. Respete a su marido, mujer. Ame a su esposa, hombre de Dios. Y ya verá la bendición del Señor sobre usted. Ya verá cómo el Señor acompleja todos los problemas y los hace pequeños ante su poder. Ya verá cómo el Señor le va a dar fuerza para decir, como las personas con todo respeto dicen, cuánto le ha aguantado 40, 50 años. Es pura misericordia del Señor. Es puro amor del Señor. Es porque han luchado juntos. Es porque han llevado la línea bíblica, amén. No hay otra explicación. Tienen problemas, no van a los doctores, van a Dios. Porque así es esto, si tenemos problemas, queremos más sabiduría para llevar las relaciones en el hogar, ahí está el Señor, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente en tu casa de oración. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por lo maravilloso que has sido con nosotros a través de estos miércoles. Gracias, Señor, por 17 miércoles que no nos has desamparado.
Y gracias porque el próximo terminamos este estudio, Señor, que pudo haber sido mucho más, Señor, pero es tu voluntad el tiempo. Es lo que tú quisiste, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, atesorarla, Señor, ponerla en práctica y saber que esto realmente es el pacto matrimonial, Señor, que hacemos contigo. Y por ende, Señor, debemos depender totalmente de ti y poner todo esto, Señor, en tus manos, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén.